No importa lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que puedas recibir un golpe y seguir adelante, le enseñaba Rocky a su hijo. La vida también nos pone a prueba. Nos caemos, dudamos, sentimos miedo. Pero lo importante no es no caer, sino levantarse, confiar y seguir caminando. Porque cada lucha, cada esfuerzo, cada paso forma parte de la película de nuestra vida. Bienvenidos a En un lugar de película, donde cada historia tiene algo que enseñarnos. Queridos amigos de En un lugar de película, hoy tenemos en nuestra entrevista uno de esos personajes que me encantan porque es pura creatividad. Ha tocado todos los palos posibles, desde la música, la interpretación, escenografía, vestuario. Actualmente, bueno, ahora después le preguntaremos porque está muy centrada en el mundo de la interpretación y hoy tenemos con nosotros a Mamen Minaya, muy conocida, muy querida y muy conocida ahora, iba a decir, en el mundo artístico artesanal como Mamá Candela. Muy buenas, Mamen, ¿qué tal? Hola Joaquín, pues bien, aquí haciendo un poco de todo, como comentas, y bueno, pues encantada de estar contigo. Vemos ahí que tienes ahí al lado unos cirios, esos cirios me suenan, estás ahí pintando, ¿verdad? Estoy pintando, sí, para la Pascua, estoy aquí en el taller un poco pues ultimando los cirios, que es mi cuaresma al final. Oye, Mamen, decíamos eso, ¿no? Que has tocado todos los palos posibles, yo creo, casi todos los palos. ¿Tú piensas que todo esto, tanto la pintura, la música, la escenografía, la interpretación, que son como disciplinas tan distintas, todas brotan como de una misma fuente de creatividad o cada una de ellas te aporta algo distinto? ¿Tú cómo vives el proceso creativo? Pues yo, cuando enfoco, cada una de las cosas que hago, es verdad que todas aportan cosas diferentes, pero creo que todas nacen de una misma vocación. El Papa Francisco en el Jubileo de los Artistas el año pasado, en 2025, nos recordaba, ¿no?, cómo, él hacía alusión a un poeta que escribía, ¿no? Manley Hopkins, que escribía una metáfora sobre los ecos, ¿no? Y decía cómo todo en esta vida puede generar un eco de plomo que te pesa y te arrastra hacia abajo, ¿no? Hacia la negatividad, o un eco de oro que te eleva, ¿no? Y cómo no estamos hechos, nos recordaba el Papa Francisco, que no estamos hechos para poner cosas bonitas, ¿no? La labor del artista nunca es adornar, sino, trascender, filtrar y generar ese eco de oro, ¿no? Y en todo lo que yo hago, pues intento generar ese eco de oro también, ¿no? Hay como una trascendencia, pues que está de fondo, ¿no? De todo, haga lo que haga, porque es verdad que, pues he hecho cosas y hago cosas muy diversas, ¿no? Pero esa necesidad de trascender, de que los demás puedan palpar algo de verdad, ¿no? Detrás de todo eso, de la belleza, es lo que me mueve, ¿no? Y lo que, al final el anhelo que yo tengo, ¿no? Que eso se pueda materializar en algo que los demás también entiendan. Bueno, y de alguna manera también has hablado de la belleza, ¿no? Como Dios es belleza y supongo, ¿no? Que también todas estas facetas, ¿no? Al final del mundo del arte también te ayuda a conectar con Dios, ¿no? Eso es, Dios es belleza y, y Dios es bondad, ¿no? Entonces, los griegos, que eran tan maravillosos hablando, tienen una expresión que es calocagacia, ¿no? Que es la belleza y la bondad. Calon, que es belleza, ¿no? Y el agatón, que es bondad. Entonces, es eso, ¿no? Es como nos ayuda, el arte nos ayuda a través de la belleza poder ser mejores, poder transmitir a los demás también unos valores y lo que es la bondad, ¿no? Del mismo Dios. Oye, Mamen, y decíamos eso, ¿no? Como has hecho de todo, muchas cosas, pero ahora en concreto estás trabajando en Puy du Fou con tu empresa, Mamá Candelas, con tus velas, con tus perfumes, que es una auténtica maravilla. Eh, También es un arte, ¿no? También estás ahí comunicando esa belleza, ¿no? A través de los sentidos y estás ahora muy centrada en una nueva faceta de tu vida como actriz. De hecho, tienes espectáculo propio con cartel y todo, o sea que... eh,
¿Qué te ha aportado? Aunque no es la primera vez que has trabajado como actriz, eh, ¿qué te aporta en concreto, ¿no? El meterte en un personaje, el haber trabajado ese personaje, el tener que entrar y salir de ese personaje, a ti como en tu vida personal, ¿qué te ha aportado? Pues mira, tengo mucha suerte, Joaquín, porque el personaje que hago al final es, pues soy yo misma, pero contemporaneizado, ¿no? Contemporalizado al 1491, que es donde yo vivo, ¿no? En la Puebla Real. Y al final, pues bueno, es un personaje, Mamá Candela, que bueno, explica lo que hace, ¿no? Eso es una riqueza y una ventaja frente a cualquier otro papel en el que me tenga que meter o el que tenga que defender, ¿no? Em, el estar interpretándome a mí misma en otro siglo es muy curioso, sobre todo por lo que tiene de el castellano antiguo, ¿no? Toda la dificultad de enfocar, pues, esa época, ¿no? Pero es muy bonito porque el trabajo, que se hace a través de lo que es la dirección de actores en Puy du Fou, es impecable. O sea, he aprendido y estoy aprendiendo una barbaridad. Lo mío es algo muy pequeñito dentro del parque, soy una pulga, como me gusta a mí decir, porque al final es, pues bueno, es simplemente pues hacer una pequeña representación de lo que es mi trabajo, ¿no? Pero todo se cuida, ¿no? Y se cuida hasta el más mínimo detalle. Y yo he trabajado muchísimo con la dirección de actores, ¿no? Y, y la verdad que son ellos los que tienen el valor, ¿no? Los demás, pues bueno, somos aprendices y aprendemos algunos más rápido, otros más lento, pero bueno, a nuestro ritmo, ¿no? Y es bonito eso, ¿no? El saber guiar y saber también dentro de lo que es el propio trabajo, ¿no? De dirección artística, es un arte en sí mismo, ¿no? El poder dirigir a otro y que sea capaz de representar, ¿no? En mi caso, que yo me veo muy pequeña, el trabajo que han hecho ha sido inmenso. Oye, cuéntanos precisamente como artesana, ¿no? Tu trabajo artesanal, ¿cómo conecta esto precisamente con todo este mundo creativo del que estamos hablando? Bueno, vemos ahí, estamos viendo los cirios y por detrás también vemos también parte de tu trabajo. ¿Cómo conecta, ¿no? El mundo, todo este mundo, esta faceta artesanal con el mundo creativo. Pues mira, para mí es fácil si se vive como una misión, ¿vale? Yo creo que todos tenemos nuestro trabajo, cada uno podemos hacer cosas muy distintas, ¿no? Pero todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Que en el fondo no deja de ser buscar la imagen que Dios ha creado de nosotros que la imagen que Dios tiene de nosotros cuando nos ha creado, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Porque al final es como buscar la plenitud en lo que tú haces. Yo lo tengo relativamente fácil porque al final estoy creando luz y la luz y la belleza, ¿no? Al final es lo que envuelve todo, ¿no? A mí me gusta siempre remarcar que Mamá Candela no soy yo, ¿no? Mamá Candela es la Virgen de la Candelaria, que es la primera que da luz, ¿no? María es la primera que nos muestra físicamente, ¿no? La luz del mundo a través de Jesús, a través, en este caso, de la encarnación, ¿no? Y el poder cada uno de nosotros plasmar esa luz o esa belleza del creador a través de lo que hacemos, pues es que es una maravilla. En mi caso, pues velas, aromas, en este caso, inciensos y, y bueno, pues todo lo que la carta a los Corintios nos dice, ¿no? De que en todo caso, en todas partes se manifieste la fragancia de Dios, ¿no? La buena fragancia. Y en esas estoy. Qué bueno. Oye, Mamen, tú y yo hemos hablado un millón de veces de qué importante es en la iglesia, ¿no? Saber utilizar las nuevas expresiones también para conectar con el mundo y con el hombre de hoy. Y cómo en la iglesia quizá hemos podido pecar por un lado, de un cierto conservadurismo en cuanto a ese neogótico, neorrománico, iba a decir neorromántico, neorrománico, ¿no? Como ese, por un lado, ese conservadurismo, pero quizá a lo mejor también al intentar irnos al otro lado también hemos pecado, ¿no? Pues un poco de una cierta fealdad en cuanto a no haber asumido bien, ¿no? El arte contemporáneo.
del lenguaje propio, ¿no?, de la Iglesia. Em, ¿Cómo crees, Mamen, por dónde piensas que deberíamos tirar? ¿Por dónde piensas que debería tirar hoy la Iglesia en cuanto a estas nuevas expresiones, estos nuevos lenguajes, este llegar al hombre de hoy con su propio lenguaje, con su propia manera de entender, sin caer eso, ¿no?, en hacer cosas que ya han sido de otro momento, de otra época, sin tener miedo? Pues vamos a ver, yo creo, sinceramente, que somos hijos de nuestro tiempo. No podemos pretender estar en el 1500 o en el 1400 o en el 1600, por mucho que entendamos directamente mejor aquel arte que el de ahora. Evidentemente lo entendemos mejor porque de siempre, ¿no? Se ha entendido históricamente vamos arrastrando pues esta manera de concebir el arte, ¿no? Que es orden, armonía, que es proporción, todo eso nos lleva al bien, ¿no? Y al revés de siempre, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en algún cuadro del Juicio Final, ¿no? Estamos educados para rechazar el caos, la destrucción, en tanto a que nos llevan al mal. Y de hecho, pues así, en un cuadro del Juicio Final, pues es muy fácil contemplar esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues ahora pasa que el hombre contemporáneo pues ha perdido esa necesidad de trascender en el arte la belleza y el bien. Esto forma parte, pues, de nuestro tiempo, ¿no? De esta crisis en la que vivimos, ¿no? Que estamos como permanentemente en crisis. El Papa Francisco decía, ¿no? La crisis del alma. Y es así, el arte transmite también esa crisis del alma. Transmite a veces un nihilismo por la pérdida de las propias formas, ¿no? Porque incluso si vemos, pues, el minimalismo, movimientos mucho más, en este caso, abstractos, muchas veces esto trasciende detrás un nihilismo, ¿no? Algo que parece un arte vacío. Pero a la vez, lo que tenemos que entender en la Iglesia es que ese arte que parece vacío es un grito, ¿no? El Papa nos lo decía también en la locución en la homilía del Jubileo de los Artistas. Ese arte que parece un eco de plomo que nos lleva hacia abajo, es un grito del hombre que necesita, un rescate, necesita salir de ese caos, ¿no? Es un hombre que clama por la luz. Eso lo tenemos que entender en la Iglesia. Cuando vemos esa fractura que hay entre el arte y lo divino, la Iglesia tiene mucho que decir ahí, porque podemos tener la herramienta para defender, ¿no? Y para ir hacer lo que podemos llamar pues una luz de esperanza, ¿no? Tener una palabra más allá. No desechar ese arte moderno o el arte contemporáneo porque no te diga a ti. Nosotros todos tenemos un concepto muy claro de lo bello y lo feo. Y a veces nos limitamos a juzgar según nuestros propios ojos todo lo que vemos como lo bello o lo feo. Y no pensamos en que detrás de eso feo hay una persona que quizás esté sufriendo, ¿no? Y, y por eso el arte del siglo XXI y especialmente la Iglesia tenemos una herramienta muy poderosa para en lo cotidiano, con el lenguaje de hoy, transmitir esa bondad, esa esperanza, en medio del dolor o del sufrimiento, ¿no? Creo que es algo que tenemos que recuperar, creo que es algo que tenemos que trabajar y que la Iglesia, especialmente, pues, nuestros párrocos, nuestra iglesia doméstica, ¿no? Del día a día, tiene que aprender a valorar y a defender también. Sí, que la Iglesia en esto siempre ha sido como muy pionera y muy avanzada. O sea que yo pienso cuando apareciera el Greco con esa pintura tan fuerte, con esos trazos, para muchos sería un escándalo, ¿no? Y la Iglesia apostó por el Greco, un Goya. eh, la Iglesia tiene que seguir siendo valiente, sin duda, porque siempre lo ha sido y debemos apostar por un buen arte capaz de hablar al hombre de hoy. Además, tengo que decir eso lo que decía antes, que tú y yo, Mamen, hemos hablado un montón de esto. Tú me has Sí, abierto mucho los ojos. Con Mamen he ido a la Feria de Arte Contemporáneo,
Recuerdo que tú también me hablaste, no me acuerdo ahora cómo se llama este arquitecto, que creo que fue profesor tuyo, que es numerario, que tenía también algunas iglesias súper interesantes. ¿Te acuerdas? Sí, está Miguel Fisac por una parte y por otra parte, ay, no voy a recordar ahora el nombre, le tengo en Estamos la ahí los cabeza. dos. Pero bueno, que quiero decir eso, Sí, que hay muchas cosas muy buenas, muy interesantes, apuestas geniales, muy atrevidas, pero dentro de esos cánones, ¿no? De la belleza, del orden, de la armonía y de la actualidad. Así que tenemos que movernos por ahí. Oye, Mami, una última pregunta. Tú que has tocado todos los palos, la música, eh, la pintura, la escenografía como arquitecto, diseño de vestuario, ¿qué te queda? ¿O tienes alguna cosa así que te apetezca que digas, esto no lo he probado y me tengo que meter por aquí? uf, me encantaría hacer un guión, Oye, te lo digo en serio. pues ponte Sí, con sí, ello. hay algo que me apasiona y que me ronda en la cabeza desde hace tiempo y creo que tenemos que hablar tú y yo, Oye, oye, oye. porque hay cosas muy interesantes que contar. Qué bueno. Oye, pues cuando quieras. Nos ponemos. Oye, un libro, pues eso, te podías poner también a escribir un libro que seguro que tiene muchas cosas muy interesantes que Eres decirnos. eres la tercera persona en esta semana que me dice que escriba un libro. Oye, pues esto yo creo que es de Lo voy Dios, a ¿eh? tener en consideración. Oye, mami, un beso grande. Nos vemos prontito. Bueno, al menos cuando me traigas uno. ¿Cuál de esos tres es el mío? A ver, de esos tres, ¿alguno es el mío? Eh, este. Oye, que un beso grande, que mucho éxito ahora en Puy du Fou y que te vaya todo muy bonito. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti también y nada, muchísimas gracias por abrir esta ventana, ¿no? También para poder hablar de, pues de cómo transmitir esta belleza, ¿no? Y de todos los que tenemos esta inquietud y esta misión, que es una misión a veces muy ligera y a veces muy pesada, pues nos viene muy bien, ¿no? Tener esta referencia y poder sentirnos también unidos así. Qué bien, mami. Bueno, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, Joaquín. Por primera vez en esta sección os recomiendo una película en la que todo el elenco protagónico es masculino, con una sola excepción. Marie, la hermana del protagonista, el padre Henry Kremer. La película es El noveno día. Se estrenó en 2004 y es de nacionalidad alemana. Podemos verla en YouTube y en Apple TV. El noveno día se basa en una historia real relatada en el libro Un sacerdote en Dachau, Memorias en primera persona, el cual os recomiendo y que narra los hechos ocurridos en la Luxemburgo ocupada por los nazis en febrero de 1942 al padre Jean Bernard, en la película Padre Henry Kremer. El padre Henry Kremer es uno de los sacerdotes católicos encerrados en Dachau y es un gran teólogo. Un ambicioso teniente de la Gestapo, con un gran conocimiento de la religión y de la teología católica, hace salir al padre Kremer del campo de Dachau con el pretexto de permitirle acudir al cementerio a despedirse de su madre recién fallecida. Pero realmente lo que quiere es que en el plazo de 9 días el teólogo sea capaz de convencer al obispo de que firme un comunicado de colaboración con los nazis. La amenaza es grave. Si no lo consigue, su familia y sus compañeros de barracón pueden ser eliminados. Pero si el obispo acepta, el padre Kremer no deberá regresar al campo de concentración. Su familia podrá abandonar el país y sus compañeros sacerdotes tendrán mejores condiciones de vida. En esta película podemos ver con toda su crudeza el dolor y el sufrimiento que pueden causar en los seres humanos el pecado. Podemos comprobar la sinrazón de la guerra y las consecuencias que provoca en el hombre. La Segunda Guerra Mundial supuso un horror en todo el mundo, especialmente en nuestro continente, que quedó prácticamente devastado por la guerra. Por esta guerra que emprendió Hitler para poder ser el dueño del mundo en nombre de una ideología extremista que se convirtió en religión para muchos de sus adeptos, como el jefe de las SS en Luxemburgo, que desplegará toda su maldad y su inteligencia para intentar que el padre Kremer convenza al obispo y colabore con la invasión nazi. Las conversaciones que mantienen ambos son impresionantes, ya que reflejan una batalla dialéctica entre el sacerdote de Cristo y el sacerdote del diablo, que intenta envolver como la serpiente de forma sibilina a su contrincante, un pobre sacerdote debilitado por el confinamiento en el campo de concentración de Dachau,
que ha visto morir a sus hermanos en la fe y a sus amigos, y que está devastado porque ante tanta barbarie le cuesta encontrar a Dios en un lugar así. Sin embargo, es un hombre que lucha por mantener su fe y se apoyará en ella para no sucumbir a las amenazas de su enemigo. El padre Kremer tendrá que mantenerse firme en la fe y en su fidelidad a Cristo y a la Iglesia para poder soportar las presiones del teniente de la Gestapo. Con esta situación, el sentimiento de soledad y desamparo del padre Kremer es terrible. Sin embargo, habrá alguien que le ofrecerá su amor incondicionalmente y le será fiel hasta el final: su hermana Marie. Y es que el personaje de Marie, a pesar de aparecer en unas pocas escenas, representa claramente las virtudes de la caridad y la lealtad. Además, Marie aporta a la crudeza de la historia que se desarrolla en la película la calidez y emotividad que solo pueden venir del corazón de una mujer. Se percibe claramente que estos hermanos han tenido una madre con una fe inquebrantable que les ha enseñado el amor por Cristo y la fidelidad a la Iglesia y sus pastores. La presencia de Marie en la película nos ofrece momentos de ternura y de cariño hacia su hermano, mantiene su apoyo a él y a sus decisiones, como cuando le ofrecen la posibilidad de escapar a los nazis. Ella le manifestará su fidelidad incondicional, decida lo que decida. Le cuida con cariño y se compadece de su sufrimiento en el campo de Dachau, respetando sus silencios y sus dudas, pero estando siempre a su lado, aunque en la sombra. También sabe que su propia vida está expuesta a lo que quieran los nazis en un momento dado, a pesar de que está embarazada y ella confía en Dios sin temor. Marie experimenta el amor sobrenatural de Dios y participa de él amando a los demás. Se entrega y ama a la belleza siempre antigua y siempre nueva de la que nos habla San Agustín. Y esto hace que el amor de la caridad, que es difusivo, se transmita a los demás, a su marido, a su familia y en especial a su hermano, que viene de un lugar en el que el amor se ha desterrado y solo queda el odio y la miseria. Marie también representa la esperanza, ya que está embarazada. El hijo que lleva dentro será la nueva vida que pueda traer el amor a los seres humanos que viven entre el dolor y la guerra. Esa criatura nacerá bajo el influjo del Espíritu, que transforma la vida y la hace nueva. Como os he dicho, este personaje de Marie no es protagonista, pero sin él la historia seguro que habría sido distinta seguramente. Pidamos en esta época de Pascua que nuestro Señor resucitado salve a esta humanidad de los horrores de la guerra y que nos proteja de cualquier sentimiento de odio e ira. Pidamos también a su Madre que nos envuelva con su manto y proteja al calor de su corazón. Bienvenidos una semana más, queridos telespectadores de Canal Diocesano. Hoy os traigo una película estrenada en 1961, basada en un musical homónimo de 1957. West Side Story es una película musical estadounidense dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. El musical de 1957, en el que se basa la película, se inspiró en Romeo y Julieta de William Shakespeare. Fue protagonizada por Natalie Wood y Richard Weimer. La música fue compuesta por Leonard Bernstein. La película se estrenó el 18 de octubre de 1961, recibió grandes elogios de la crítica y los espectadores y se convirtió en la película más taquillera de ese año. Fue candidata a 11 premios Oscar y ganó 10, incluido el de la mejor banda sonora, consiguiendo así el récord de victorias para una película musical. Está considerada como el segundo mejor musical del cine estadounidense por el American Film Institute. En 1997 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 6 décadas después, en 2021, se estrenó una nueva versión dirigida por Steven Spielberg. El argumento de la película está ambientada en el Nueva York de los años 50 y narra la rivalidad entre dos bandas juveniles, los Jets, de origen estadounidense, y los Sharks, de origen puertorriqueño. En medio de ese conflicto surge una historia de amor entre Tony, antiguo miembro de los Jets, y María, hermana del líder de los Sharks.
Las tensiones entre las bandas desembocan en una pelea en la que mueren Bernardo y Riff, jefe de los Jets. La violencia provoca una cadena de tragedias que termina con la muerte de Tony. Finalmente, María, destrozada, denuncia el odio que ha causado la tragedia, lo que lleva a ambas bandas a un momento de reconciliación. La película es una tragedia romántica sobre el amor imposible, el odio entre los grupos y las consecuencias de la violencia. La música original es debida al célebre compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, nacido en 1918, muerto en el 92, pero él no fue el receptor del Oscar, ya que la música original no fue compuesta para la película. El premio se otorgó a Saul Chaplin, Johnny Green, Irving Kostal y Sid Ramin, quienes adaptaron y reorquestaron la música para el film. Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director de orquesta estadounidense. Fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial, célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York y por sus conciertos para jóvenes en la televisión entre 1957 y 1972. Vamos a ver un primer corte de la película, América. Este es uno de los números más incisivos y espectaculares de la partitura de Bernstein. Está escrita en un tempo rápido y en compás de amalgama, de 6x8 más 3x4, lo que le confiere un ritmo peculiar y alegre. Sería... Mientras bailan el ritmo de la música, las chicas de la banda de los Sharks defienden el modo de vida estadounidense y son rebatidas por los chicos de la misma banda, quienes no soportan las costumbres norteamericanas. Vemos esta escena tan famosa. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wait tables and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America.
back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Muy bien, pues vemos un segundo corte de la película de la partitura de Bernstein. Este corte lleva el título de la protagonista, María. Se trata de una balada romántica en la que el protagonista, Tony, declara su amor a María, de ascendencia puertorriqueña. Vemos el corte. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Maria, 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 Maria. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria. Hoy os traigo una película llena de alegría, de luz y de música. ¡Mamma mía! Comenzamos el mes de la primavera, de la vida, de la luz. Y en este mes os voy a traer películas alegres que necesitamos para ensanchar el corazón. Si alguna vez habéis pensado en lo maravilloso que es dejarse llevar por la música, esta película, Mamma mía, es un ejemplo perfecto. Mamma mia, I should not have let you go. Desde los primeros acordes de ABBA, nos invita a cantar, a movernos, a bailar, a sonreír, a recordarnos que la vida también está hecha para celebrar. Pero Mamma mía no solamente es un musical colorido y divertido. Detrás de los vestidos floreados y de los bailes en la isla griega, hay una historia profunda sobre el amor, la familia y la amistad.
Sophie, la protagonista, quiere descubrir quién es su verdadero padre, pero lo que realmente vemos es que lo más importante no es la respuesta a esa pregunta, sino la relación de amor y de cuidado que va uniendo a todos los personajes, la madre, la hija, los amigos. La película también nos habla de la alegría de vivir y de perdonar. Todos los personajes tienen momentos de duda, de miedo o de nostalgia, pero poco a poco van aprendiendo que la vida se disfruta cuando aprendemos a compartir lo bueno con los demás. Y esto me parece una enseñanza muy nuestra, muy cristiana, para aprender a celebrar y agradecer y no perder la esperanza, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Cada canción es como un soplo de luz. Te hace recordar que aunque la vida tenga dificultades, siempre hay motivos para sonreír. Es un recordatorio de que el optimismo no es ingenuidad, sino una decisión de abrir el corazón a la belleza que nos rodea. Y hablando de abrir el corazón, qué mejor que hacerlo en esta primavera y además en estos días que estamos celebrando la Pascua de Cristo. La alegría de esta película de Mamma Mía es contagiosa y nos invita a renovar la fe en la bondad, en la familia, en la amistad y a dejarnos sorprender por la vida y por los pequeños milagros cotidianos. En definitiva, Mamma Mía es más que un musical, es una celebración de la vida, del amor y de la alegría compartida. Nos recuerda que siempre podemos empezar algo nuevo, cantar, aunque tengamos miedo, y que podemos bailar, aunque no sepamos los pasos. Así que, si buscáis una película que os llene el corazón de optimismo y de energía positiva, esta es ideal. Os aseguro que vais a salir con ganas de cantar, de reír, de abrazar a tus seres queridos y de agradecer y de vivir con todo el corazón cada momento. Gracias por acompañarnos una semana más en nuestro programa En un lugar de película. Y recordad, la vida puede ser tan alegre y tan hermosa como un buen musical. Is your father here? You tell me. Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you go. Mamma mia. You sound like you're having fun already. My,